El año 2023 abre una década, no un año, una década. Lo que va a suceder en los próximos 10 años prácticamente afectará las naciones del mundo. Pero Dios, que es bueno y poderoso y no está derrotado ni vencido, llevará a su pueblo en victoria por encima de ello. Espero en estos días poder dejar sobre ustedes una ruta. El año pasado, a los 6 meses, recibí esta palabra y empecé a recibir de Dios lo que debía hacer en los próximos 10 años, ya que soy un intercesor y un mentor en esta área. Y prácticamente Dios me habla acerca de enfocar ya no solamente la oración en la vida de la persona, sino de manera urgente en las familias. Así que quiero que vayamos al segundo libro de Crónicas, el capítulo 20. Me permita hacer una lectura de todo el texto para que veamos este tema que he titulado Veraca, la bendición de Dios en tu casa. Veraca, la bendición de Dios en tu casa. Y quiero hacer lectura y luego compartir algunos principios que se tienen que volver sólidos en su vida y en su casa en estos 10 años. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venían de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.
mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos a que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí que yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, liberándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Amén y amén. Beraca, el valle de la bendición. La bendición de Dios en tu casa. Estamos ante una agenda programática a nivel global. Una agenda que en los siguientes 10 años amenaza considerablemente no solamente la fe del cristianismo en el mundo, sino también el diseño de Dios en la familia, y a la vez el objetivo de levantar la nueva sociedad llamada antidios. Una sociedad que se levantará en contra de todos los modelos y los diseños de Dios, con un principio fundamental según ellos, y es: no creemos en Dios, y si existe no lo necesitamos. Una sociedad en la cual ellos evocarán y enfocarán el mundo de ahí en adelante. La generación sin Dios, una generación juvenil que prácticamente crecerá sin Él. Esta situación actual de esta agenda programática 2030
se va a dedicar a demostrarle al mundo que no se necesita a Dios en la tierra. Tienen el poder económico, tienen el poder político, tienen el poder informático, tienen el poder religioso y consideran que lo pueden lograr. Pero a ellos se les ha olvidado que Dios no está muerto. A ellos se les ha olvidado que Dios es el dueño de la tierra. Y a ellos se les ha olvidado que Dios hasta aquí sigue siendo, sin importar lo que ellos crean, lo que ellos piensen. Se les ha olvidado que ese Dios sigue aquí y seguirá aquí hasta que Él lo decida. El pasaje que hemos leído nos centra en un momento tensionante para Israel en la época de Josafat y su pueblo. Hay una alianza de 3 ejércitos que amenazan de muerte a su pueblo y prácticamente han generado en ellos el miedo y la incertidumbre. El miedo y la incertidumbre. Y desde luego el miedo y la incertidumbre empieza a hacer su trabajo crítico dentro de ellos. Pero así como todo el pasaje me muestra la crisis del momento de este rey junto con su pueblo, incluidas sus familias, también me muestra el impacto sobrenatural de la forma como Dios salvó y bendijo a Josafat y a su pueblo. Y esto me lleva a la gran pregunta: ¿de dónde vienen las victorias y las bendiciones de Dios? El valle de Beraca es un valle descrito en el Antiguo Testamento como un lugar que tiene un significado de importancia tanto para los judíos como historia, pero también para los cristianos como herencia. Nombrado el valle de la bendición, eso es en hebreo Beraca. Beraca es bendición de Dios. Y se da exactamente al darse la victoria de Josafat sobre esta alianza macabra que estaba segura que acabarían con Israel ese día. 3 enemigos acérrimos de este pueblo. El valle de Beraca es nombrado así a partir de ese momento. Ahora, este valle de Beraca se encuentra en la carretera principal de las actuales ciudades de Hebrón y Jerusalén, como una muestra de que la bendición de Dios no ha terminado y no va a terminar hasta que Dios lo decida. La pregunta con la cual quiero responder y enfocar los principios sobre su casa es: ¿cuál fue la razón para que Josafat y su pueblo alcanzaran dicha victoria y lograran la bendición de Dios? Y en primer lugar quiero decirles que lo primero que ellos definitivamente hicieron para lograr este imposible fue su profundo clamor hacia Dios. Noten esto: estaban con miedo. ¿Por qué? Porque no es pecado sentir miedo. No es pecado sentir miedo. Lo que no podemos es permitir que el miedo nos manipule, que el miedo nos desenfoque. Así que lo que hizo Josafat con el miedo y la incertidumbre fue enfocarlo en la oración. Promovieron la oración en medio de lo que estaban sintiendo, en medio de lo que estaban viviendo. Este hombre y su pueblo voltearon a mirar a Dios, porque eso es lo que hay que hacer cuando hay amenazas. Las amenazas pueden venir, las amenazas se pueden multiplicar, pero las amenazas no determinan el fin de una vida ni de una comunidad. El que determina el fin es el Dios que está en los cielos, y a Él es el que hay que buscar con todo el corazón. Ellos enfocaron su miedo en la oración, voltearon a mirar a Dios. Dice:
claramente que Josafat se humilló delante del Señor. Dice que convocó al pueblo a ayunar. Eso es reconocer que definitivamente ante momentos difíciles y críticos solo hay un camino y se llama Dios. Amén, solo hay un camino.